Gracias, Roberto. Quería dar la bienvenida a todos y a todas a esta ya 9ª edición, creo, ¿no?, de las conferencias de otoño de la Cátedra Javier Muguerza. Como siempre, la sección está encantada de colaborar en estas jornadas. Y hoy empezamos, ahora hablará Pablo, explicará un poco con la conferencia del profesor emérito Luis Vega, que nos va a hablar del arte del discurso público, una invitación a la retórica de Aristóteles. Bienvenido Luis a esta casa que siempre es la tuya también. Pablo, cuando quieras. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Margarita, por el arranque. Gracias a la Facultad de Filosofía, que apoya siempre la Cátedra Javier Muguerza. Y gracias a ustedes por asistir y a Luis por haberse prestado a Luis Vega por haberse prestado a dar esta 9ª conferencia la 9ª conferencia Javier Muguerza, pero de la cátedra, que tiene 10 años. Margarita, tiene 10 años porque un año por enfermedad de un ponente no se pudo impartir la conferencia, ¿no? Bueno, este acto de hoy va a haber 3, los 3 próximos, este jueves y 2 más. El de hoy tenemos a Luis Vega Reñón, que va a ser el conferenciante, que es un catedrático, un profesor emérito de la UNED, pero que estuvo años en nuestra facultad, y que va a hablar, como ha dicho ya Margarita, lo repetimos, sobre el discurso público, el discurso colectivo, y lo va a hacer desde una invitación a la retórica de Aristóteles. Antes de continuar precisando, voy a situar... ¿No se oye aquí? Decía que antes de continuar voy a contextualizar un poco estos 10 primeros años de la Cátedra Javier Muguerza en relación a Javier Muguerza y a Luis Vega, porque ya hay unos antecedentes y toda una trayectoria, ¿no? Javier Muguerza pasó por la Universidad de La Laguna desde el 72 al 77 y dejó una estela de adeptos y adeptas a la filosofía muy potentes. Fíjense que son años históricamente muy importantes en Canarias y en todo el Estado, en España, ¿no? Porque son el final del franquismo y el principio de la transición, son años de gran entusiasmo social e intelectual, ¿no? Y Javier dejó una huella muy importante, además de que fue él y el grupo de personas a su alrededor que creó el primer departamento de filosofía de La Laguna. Luego se crearon los estudios específicos de filosofía que no existían en La Laguna de filosofía, y finalmente en el 1997, ya habiéndose ido, se hizo, la Universidad de La Laguna le hizo doctor honoris causa, ¿no? Por eso, en 2011 se creó la cátedra en su honor, que es un recurso, la cátedra cultural es un recurso complementario de la docencia y la investigación ordinaria, ¿no? Y además se ha creado el Fondo Javier Muguerza, porque donó, gratuitamente por supuesto, toda su biblioteca y todos sus papeles personales que están en la Biblioteca General de la Universidad de La Laguna. Tuvo su familia aquí en la primera apertura del fondo, y esto quiere decir que para cualquier investigación futura sobre la obra de Javier Muguerza, en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo en España,
tiene que realizarse básicamente in situ sobre el fondo que recoge toda su documentación, ¿no? La cátedra, ya les acabo de decir, se inauguró con las conferencias Javier Muguerza, pero además hacemos unas jornadas de primavera y unas jornadas de otoño. Este acto de hoy es la 9ª conferencia y en las 2 próximas serán ya las jornadas de otoño. Esta primavera ha habido 7 o 8 conferencias y seminarios que hemos tenido en el mes de febrero, marzo y abril, creo, básicamente, ¿no? Bueno, ya pasando a mencionar a Luis Vega Reñón, pues Luis en realidad llegó a La Laguna antes que Javier Muguerza. Ya él estaba aquí en el 69, era profesor del Cabrera Pinto cuando era Instituto Femenino y al mismo tiempo fue profesor de la facultad. Y ambas actividades las realizó durante 9 años. Es decir, que teniendo en cuenta el tiempo que estuvo Emilio Lledó, que fue el primer gran profesor que impactó en la filosofía en La Laguna, y luego Javier Muguerza, Luis Vega estuvo en nuestra facultad y en el Cabrera Pinto más años que ellos dos juntos, ¿no? Luis, además, fue su principal colaborador, junto a Javier Muguerza, junto a José Luis Escotado, Gabriel Bello y algunos profesores más que había entonces y los que éramos alumnos en ese primer momento, ¿no? Y colaboraron siempre entre ambos, hicieron todas esas actividades de creación del departamento de la facultad conjuntamente y planes de estudio, por ejemplo, tuvimos que elaborar y tuvieron que elaborar ellos, ¿no? Luego, en el 79, creo, no, el 78, ya Luis pasó a la UNED, donde fue profesor titular y luego catedrático, y finalmente profesor emérito de lógica, ¿no? Y allí fundó en 2010, y es el director de la revista iberoamericana de argumentación, ¿no? Que se creó en el 10 y que ya tiene 22 números, si no me equivoco. Bueno, como pueden imaginarse, Luis tiene muchísimas publicaciones, artículos, libros reeditados, libros en segunda edición, corregidos y aumentados, etc. Les doy un ligero apunte, ¿no? Sus 2 principales líneas de investigación son la lógica y su historia, y la teoría de la argumentación y su historia. Entonces, por ejemplo, del 90 es la trama de la demostración o las artes de la razón, que son teoría e historia de la lógica, del 99, este último. Y luego, en teoría de la argumentación, por citar algunos, publicó en el 2003 Sí de argumentar se trata, en la editorial Montesinos, que luego ampliada y editado en Perú, si no recuerdo mal, de memoria ahora, hay esta nueva versión, Introducción a la teoría de la argumentación. La naturaleza de las falacias, que es un libro que en Trota, que se conoció bastante y que está ya preparando una nueva edición ampliada. El desarrollo de la argumentación, una historia en 3 tiempos, que es el título de la historia de la argumentación, que ya publicó en un primer avance, que es este volumen, que está a punto, no, que va a salir en el 22 o 23, la nueva versión. También trabajó con un equipo muy potente a su alrededor en un compendio de lógica, argumentación y retórica, que es magnífico, coordinado por él y por Paula Olmos. Si intelectualmente vale lo que pesa, pesa muchísimo, o sea que, aunque creo que hay una versión ligera, ¿no? Sí, está ligera. Por último, está preparando una teoría de la argumentación en sus textos, que va a ser, ya está en prensa y que va a salir pronto, ¿no? Que es una especie de antología
de clásicos de la argumentación con una introducción potente, ¿no? En fin, dos cosas para terminar. Quiero sugerir de nuevo, porque ya lo hice en algunas ocasiones, que si llegase el momento de que la facultad quisiese proponer un nuevo doctor honoris causa, como ya hicimos con Emilio Lledó y luego con Javier Muguerza, pues creo que uno de los mejores candidatos, por no decir el mejor, por sus merecimientos, por su vinculación con la laguna y por su trayectoria, sobre todo ya como especialista en teoría de la argumentación, que quizá en el mundo iberoamericano y español es el principal con el que hoy contamos, pues habría que contar con Luis Vega Reñón. Y por último, quiero agradecerle que en el homenaje a Javier Muguerza que se realizó, Muguerza falleció en abril del 19 y en septiembre hubo un homenaje en Madrid y otro aquí en La Laguna. Y en el de Madrid, justo Luis Vega, en su intervención en aquel homenaje, se acordó de mencionar a la cátedra cultural Javier Muguerza, lo cual quiero personalmente agradecerle, ¿no? Y con esto te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia. La verdad es que aquí me siento como en familia, por decirlo en pocas palabras, salvo por un detalle. Tengo un pequeño problema de incompatibilidad que pido su comprensión para resolverlo. Si sigo con la mascarilla, no me puedo poner las gafas porque se me empaña. Entonces, prefiero verles a simplemente mantenerles con el bloque por el medio. Si me permiten, me las quito. Y si hay alguna objeción de principio insalvable, sigo intentando guiñando los ojos, ¿no? Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a los coordinadores, los codirectores, digamos, de la Cátedra Cultural Javier Muguerza, Pablo Ruedas y Vicente Pedrero. También le agradezco la ayuda técnica de estos asistentes que me permiten comunicarme. Y bien, la retórica es la pariente pobre de muchas cosas, salvo las humanidades. Si esto es una facultad de humanidades, la retórica no debería ser la pariente pobre, y mucho menos si contamos con un texto como la retórica de Aristóteles. Lo que les voy a proponer es una invitación a que lean el libro primero. La retórica consta de 3 libros. El primero sienta las bases, digamos, conceptuales y demás. El segundo va más bien de cuestiones sobre emoción, el papel de la emoción, de las emociones y demás, en la interrelación retórica. Y el tercero habla ya más bien de figuras y estilo. Sería más la retórica, se aproximaría más a la retórica literaria, que es lo que luego ha predominado en muchos aspectos. ¿Me lo pasas al primero? Un poco más abajo. Bueno, vale. Sí, lo que pasa es que no me baja. Ahora, bueno, ese es el plan de la conferencia, ¿no? Una introducción, relaciones de retórica y dialéctica, elementos constituyentes del discurso retórico, de los que han oído hablar, trinemas, ejemplos, logos, hechos, pazos, etc. Y luego, géneros retóricos, deliberativo, judicial y epidíctico, y por último, una mirada retrospectiva sobre la retórica deliberativa aristotélica, hasta este punto, qué relación puede tener con lo que ahora entendemos por deliberación. Bien. Antes de pasar aquí, de todos modos, voy a empezar con una pequeña nota
sobre el texto de la retórica. Aristóteles no escribía libros, esto parece obvio, ¿no? Aristóteles daba clases y permitía que la gente tomara apuntes, podía revisar. La retórica realmente es un conjunto de apuntes, cosas de estas, digamos, de sus clases de la enseñanza esotérica, de la enseñanza, digamos, escolar, que daban las colaboraciones o ensayos más públicos. Y realmente no hay tal tratado de retórica hasta 3 siglos después de que se supone que Aristóteles lo escribiera. Es decir, se supone que lo escribió hacia 350, 330 antes de nuestra era, y la publicación es de Andrónico de Rodas en el siglo I antes de nuestra era. Por consiguiente, hay que tomarla con sus precauciones. Todo lo que se diga sobre ella son interpretaciones en un sentido más fuerte que el de la interpretación de cualquier lectura, porque hay muchos estratos distintos, hay a veces no contradicciones, pero sí cosas que no casan unas con otras, a lo largo, precisamente porque la obra no es una obra hecha de un bloque. Bien, si una pregunta que, bueno, me hice cuando estaba con la retórica es, ¿cómo podría resumir las ideas principales de la retórica? ¿Cómo puedo captar el sentido principal de lo que dice Aristóteles? Y creo que esas 3 son las ideas básicas. La primera son citas literales. Sea la retórica la facultad de contemplar lo adecuado en cada caso para convencer. Su tarea no consiste en persuadir, sino en reconocer los medios de convicción pertinentes en cada caso. Es una diferencia entre retórica y oratoria. Oratoria sería aquella que procura convencer, mientras que retórica sería el estudio, el reconocimiento de los medios utilizados para la convicción. De ahí que la retórica sea un arte, no simplemente una práctica, digamos, un instrumento. La segunda idea fundamental es que la retórica es antistrofa de la dialéctica. Antistrofa es una metáfora tomada de la poesía y del teatro. Había una cosa, era la estrofa, que cantaba el coro, cuando se movía de este a oeste o de derecha a izquierda del espectador. Y cuando el coro volvía de este movimiento al inverso, esta era la antistrofa. Pero tenía la misma métrica y más o menos era complementaria, correlativa. Entonces, antistrofa podía ser correlación. La retórica es correlativa de la dialéctica, diría esta segunda idea. Y la tercera es que la retórica es vástago de la dialéctica y de aquel saber práctico sobre los caracteres al que es justo denominar política. Ya veremos qué sentido tiene esto, pero esto introduce la retórica en el dominio del discurso público. Es decir, la retórica no es un ejercicio privado, no es un ejercicio ni siquiera interpersonal, más bien tiene que ver con los caracteres y con la política. La política en el sentido griego, realmente, es decir, la política era lo que tenía que ver con la polis, con la ciudadanía, con el colectivo de la ciudad. Bueno, a ver si corre así. Vamos a empezar entonces viendo las relaciones entre retórica y dialéctica. Habría, a ser correlativas, se supone que hay unas similitudes, lo mismo que puede haber unas diferencias, obviamente. Las similitudes o las correspondencias serían, primero, los dos se mueven en el ámbito de lo contingente, es decir, de lo que puede ser o darse de otra manera, no de una manera necesaria. En segundo lugar, es el mundo de la opinión, de lo plausible, de lo convincente, no de las certezas absolutas. Y en tercer lugar, las dos son facultades de procurar razones o argumentos. En ese sentido serían facultades racionales.
En cuarto lugar, no hacen referencia a materias sustantivas o específicas, como la física, por ejemplo, o la biología, esotérica, sino que tienen una aplicabilidad general y procedimental. En ese sentido no serían ciencias, en el sentido aristotélico, sino artes, es decir, disciplinas reflexivas susceptibles de aprendizaje. Y por último, en una y otra cabe argumentar de modo efectivo o arguir de modo espurio y aparente. Cabe hacer convicciones legítimas o cabe hacer, por decirlo brevemente, sofismas. Aparte de las similitudes, habría naturalmente diferencias. Las diferencias estarían, en primer lugar, en el supuesto práctico. El supuesto práctico de la retórica es persuadir o disuadir al auditorio en una causa forense o en una asamblea. Mientras que el propósito práctico de la dialéctica, literalmente, según el principio de los tópicos, es no ser vencido o no incurrir en inconsistencias en el curso de una confrontación. Discurso. Segunda diferencia. La retórica rinde servicios prácticos porque se refiere a asuntos humanos, mientras que la dialéctica tiene más bien servicios teóricos y críticos, de puesta a prueba, incluso de entrenamiento. Es una labor, digamos, más académica, por llamarlo de alguna manera. En tercer lugar, el medio discursivo. En el caso de la retórica, el medio discursivo es el discurso público, más restringido en las causas forenses, más amplio en las asambleas políticas. Mientras que en el caso de la dialéctica, el medio es el discurso dialógico, preguntas y respuestas. De ahí que, hasta cierto punto, el diálogo socrático-platónico sea, digamos, algo así como el modelo inicial de la dialéctica. El modelo inicial, luego Aristóteles lo elaborará más en los tópicos. Y por último, en la retórica se da una relación interpersonal. La gente se tiene que ver en el ejercicio de la retórica. Digo para los griegos, para Aristóteles en particular. Luego veremos que en nuestro caso esto no vale, claro. Y mientras que en el caso de la dialéctica, la relación no es entre personas, es entre papeles. Hay un papel de proponente y un papel de oponente. Alguien que propone una tesis, una proposición, y hay alguien que se opone a ella. Entonces, el curso del debate es el que va determinando el desenlace de la discusión. Es importante un aspecto en el que luego voy a insistir. La correlación entre retórica y dialéctica supone una vindicación de la retórica. La dialéctica, tanto para Platón como para Aristóteles, más incluso para Platón, era digamos, un ejercicio absolutamente recomendable y absolutamente practicable. La dialéctica, además, algo así como el camino hacia las ideas, ¿no? Entonces, el poner a la retórica en correlación con la dialéctica supone darle una dignidad similar a la que tiene la dialéctica. Esta idea de Aristóteles es importante en ese sentido. Bueno, de esto que puede pasar, lo dejo ahí y luego paso para vosotros. Vamos a ver un poco los antecedentes, porque naturalmente Aristóteles escribe un tratado sobre, bueno, no escribe un tratado, da clases de retórica, pero no es naturalmente el primero que se ocupa de esto. Hay una tradición anterior de usos de la oratoria, usos de la retórica, usos de procedimientos de convencer al otro de algo, de lo que podríamos decir llevárselo al huerto, llegado al caso, etcétera, etcétera. Eso de llevarse al huerto tiene que ver con los orígenes de la retórica, porque se supone que nace en Sicilia a raíz de unos litigios de propiedad. Lo que surge entonces es una tradición entre el siglo VI y V, una tradición, todo esto estoy hablando antes de nuestra era, naturalmente, una tradición en la que empiezan a haber ya, digamos, contribuciones. Hay dos autores que se supone que serían los primeros, son Códax
y Tisias. Coras algo así como el maestro, Tisias el discípulo aventajado, y ya empiezan con argumentos interesantes. Por ejemplo, el siguiente. Tisias no puede pagar las clases de Coras. Entonces llegan a un acuerdo. Cuando Tisias gane el primer caso, le paga a Coras. Bien, pasa el tiempo, Tisias no da señales de vida, y entonces Coras lo amenaza. Mira, te voy a llevar a juicio. Si gano el juicio, me vas a tener que pagar porque has perdido. Y bueno, la cuestión está entonces que si pierdo, eres tú el que ganas y me tienes que pagar porque has ganado tu primer juicio. Esta es la argumentación de Coras. La argumentación de Tisias es paralela, pero a la inversa. Vamos a juicio, ¿de acuerdo? Si pierdo, no te tengo que pagar porque tal vez no he ganado ningún juicio. Y si gano, tampoco te tengo que pagar, pues naturalmente he ganado la causa. ¿Se dan cuenta del juego? ¿Cómo se resuelve? ¿Quién tiene razón? ¿Coras o Tisias? Los jueces abandonaron y dijeron de tal cuervo, tal huevo. Es decir, Coras significa cuervo. Entonces, de tal maestro, tal discípulo. El maestro es un habilidoso con los usos discursivos y el discípulo otro tanto o más, ¿no? Bien, estos son argumentos que ya existían, había otros semejantes, ¿no? Por ejemplo, para dirimir si en una pelea entre un tipo grandote y fortachón frente a un tipo enclenque y tal, ¿quién había iniciado la pelea? Entonces el fortachón dice, yo no, porque, bueno, es decir, a mí enseguida me acusarían, dado que este usadizo no puede hacer nada. Y él, el otro, diría a su vez, yo no puedo iniciar la pelea, estaría loco para pelearme con este otro. El problema es el siguiente, cómo dirimir causas en las que no hay evidencia directa. ¿Cómo dirimir este tipo de...? Aquí solo valen argumentos. Aquí no hay datos inmediatos que avalen, digamos, una posición u otra. Es el inicio, digamos, de la conciencia de la necesidad de argumentar. Bien, un punto importante es que en el desarrollo sociopolítico de Atenas en los siglos VI y V, alumbra un nuevo régimen democrático en el que se va conformando un nuevo agente discursivo, el demos. El demos, si quieren ustedes, el pueblo de la ciudad. No exactamente todo el mundo, sino varones libres, adultos y ciudadanos, miembros de la ciudad. Los metecos, que era, por ejemplo, casi todos los sofistas son metecos en Atenas, vienen de fuera. Parménides habría sido, de haber pasado por Atenas, parece que no pasó, un meteco, pero Protágoras, por ejemplo, era un meteco, Demócrito era un meteco. Bien, entonces, cuando aparece el demos, bueno, antiguamente, si recuerdas, se decía que todo recién nacido viene con un pan debajo del brazo, ¿no? Bueno, pues el demos vino con la retórica debajo del brazo. Es decir, la aparición del demos como agente discursivo trae consigo el desarrollo de la retórica como arte del discurso público. Primero se desarrolla con los sofistas y sus competidores, que suelen llamarse a sí mismos filósofos, Sócrates, pero también Platón y naturalmente y Aristóteles, y a través de esto, en la transición del quinto al cuarto, se van produciendo esta toma de conciencia de la forma deliberativa de actuar y de intervenir en los asuntos públicos. Hay una forma de intervenir en los asuntos públicos que es gestionarlos. Y hay otra forma que también es pensar cómo los vamos a gestionar. Entonces, este sería el debate público acerca de lo que hay que hacer. Se plantean sobre todo problemas de capacidad y competencia. Por ejemplo, ¿cómo es posible tomar decisiones racionales, oportunas y efectivas entre tanta gente, como una asamblea de la ciudad, y gente para colmo indocumentada? Indocumentada en sentido real, porque el ejercicio de las magistraturas era oportuno.
Por consiguiente, lo podía ejercer, digamos, a que le correspondiera, ¿no? Bien, es instructiva la respuesta de Protágoras a una cuestión de este tipo que recoge Platón en el diálogo homónimo, el diálogo Protágoras. Sócrates pregunta por qué se recurre a los expertos en cuestiones técnicas. ¿Por qué si uno quiere construir una casa, acude al experto en construcción de casas? Si uno quiere construir un barco, acude al experto en construcciones navales. Entonces, ¿por qué cuando se trata del gobierno de la ciudad, las magistraturas se desempeñan por sorteo? Protágoras dice que prefiere que lo razone con una demostración o prefiere que les cuente un mito, un relato. Entonces todos dicen que prefieren el mito, lo cual es significativo para otro aspecto. No se crean esto del mito contra el logos y el logos contra el mito. No es así. El logos era mítico y el mito era lógico. Es decir, que es lógico en el sentido del logos, discursivo. Y entonces Protágoras recuerda un mito según el cual Zeus ha encargado a Prometeo la distribución de cualidades entre los seres vivos. A unos animales les da ligereza, a otros les da fuerza, a otros les da... Total, que cuando llega a los hombres resulta que ya no tiene nada. Para compensarles de esta carencia, Prometeo entrega el suplemento, digamos, del fuego y de las técnicas a los hombres. Pero los hombres vienen entonces a caer en disputas por intereses enfrentados hasta que tiene que intervenir Zeus y entonces dice que hay que hacer una nueva distribución. Y la nueva distribución, se le encarga a Hermes, es un reparto igualitario y equitativo del sentido de la justicia y de la dignidad o la vergüenza. Hay dos entre todos ellos. Frente a la anterior distribución desigual, Zeus advierte que los nuevos dones se han de repartir entre todos los seres humanos sin distinción, porque si solo participaran de ellos unos pocos, como ocurre con las demás artes o técnicas, nunca llegaría a haber ciudades. Esto es literal. Esto introduce una discusión que tuvo lugar en torno al principios del cuarto. Una discusión sobre los usos y servicios democráticos del discurso público. Había una posición clara de decir que el tratamiento deliberativo de asuntos públicos era contraproducente. Era una mezcla de auditorios incapaces de discernir la verdad y además proclives a dejarse engañar, con oradores celosos de sus oscuros intereses y de halagar las presiones del populacho. Por ejemplo, Aristófanes era gente muy distinta, un comediógrafo como Aristófanes, el viejo oligarca, que es un tipo anónimo, pero que se pronunciaba en este sentido, y desde luego Platón. Es decir, Platón sería el prototipo de este tipo de posición, ¿no? Es decir, que, según esto, la deliberación pública, en lugar de atenerse a conocimiento y a la verdad, lo que hacía era tratar de determinar lo que se debía hacer, lo justo, lo piadoso, etcétera, a través del acuerdo entre el personal. Y además mediante argumentos plausibles, simplemente. Es decir, sin pruebas efectivas como las que hacían los geómetras. Eso sí era realmente demostrativo. Por consiguiente, era dejar a una muchedumbre incapaz del uso lúcido y reflexivo de la razón la decisión sobre las cuestiones vitales de la ciudad. ¿Están de acuerdo? Bueno, antes de pronunciarse, vamos a escuchar a Aristóteles, que que tiene sus matizaciones. Para Aristóteles, primero, habría que distinguir entre el proceder preciso para la demostración de un teorema y lo que es pertinente para la adopción razonable de un curso de acción. Cuando se demuestra un teorema, hay una solución determinada, que es la demostrada, establecida, y cualquier otra resultaría incorrecta o no aceptable en principio.
Mientras que para un curso de acción puede haber estrategias dispares, todas correctas. Ese es un poco el problema. Entonces hay que ponderar cuál es la más oportuna. Eso es otro tipo de razones. No son demostraciones teoremáticas, digamos. En segundo lugar, por consiguiente está fuera de lugar, digamos, comparar digamos, la deliberación con las pruebas matemáticas. No tiene nada que ver. En segundo lugar, una misma facultad es la que ampara los dos procedimientos epistémicos. El procedimiento, digamos, demostrativo y el procedimiento, digamos, deliberativo y plausible. Según Aristóteles, dice que los hombres tienden por naturaleza, un optimista, tienden por naturaleza de modo suficiente a la verdad y la mayor parte de las veces la alcanzan. Así que estar en disposición de discernir acerca de lo plausible es propio de quien está en la misma disposición respecto de la verdad. Porque siempre las muchedumbres y los espectros no difieren mucho en sus facultades o en sus movimientos hacia la verdad. Y por último, y esa es una razón, creo que es la más interesante, la retórica no solo tiene por objeto persuadir, sino formar un juicio, dado que se juzga en las deliberaciones y la propia acción judicial es una acción de juzgar. Esta es una idea importante que no es solo aristotélica, proviene incluso de Protágoras. Para Protágoras, una de las funciones de la retórica era formar el juicio de los ciudadanos, precisamente. Bien, hay, por último, unos reparos platónicos mucho más fuertes contra la retórica, sobre todo de Gorgias, donde dice que la retórica es a la justicia lo que el cocinar a la medicina. O respecto del alma, lo que el cocinar respecto del cuerpo. Es decir, la retórica viene a ser antistrofa, emplea ese mismo término. Antistrofa correlativa de la cocina. Las dos descansan en la experiencia, de donde obtienen rutinas y recetas para producir agrado y placer. Pero ninguna de ellas es un arte o una ciencia. No sé lo que diría, digamos, alguno de los cocineros actuales sobre este reparo, ¿no? Bien, esto es debido a que la retórica no tiene objeto propio, no cuenta con criterios de eficiencia técnica y su propósito es lograr la gratificación y la aprobación del auditorio. Oigamos a Aristóteles. Dice, ya sabemos, la retórica es correlato de la dialéctica, no de la cocina. La retórica es un arte como pudiera ser la dialéctica. Ya hemos visto las similitudes, naturalmente hay diferencias, también ya las hemos visto. Es decir, la diferencia básica es que la retórica se mueve en el discurso público y la dialéctica se mueve más bien en el debate, digamos, más digamos, privado, bien monológico de uno consigo mismo o bien dialógico de uno con un adversario. Es interesante esta idea porque es Platón el primero que se plantea la cuestión por boca de Sócrates, pero bueno, es Platón que se plantea la idea de un diálogo interior, de un debate interior, de un debate con, digamos, el propio espíritu, por ejemplo, el propio Pepito Grillo, digamos, ¿no? El propio que va marcando, digamos, casos en los que uno no está en lo correcto, puede no estar en lo correcto. Pues bien, esta conexión de la retórica con el discurso público es el que viene a remarcar la tercera idea que les había presentado, donde la retórica es un vástago de la dialéctica y de saber práctico sobre los caracteres al que es justo denominar política. En términos modernos, diríamos entonces que la retórica es una hijuela de la dialéctica y una suerte de política ética, o poliética, cabría decir con Pablo Ródenas, ¿no? Naturalmente, siempre que se reconozcan las diferencias que hay entre la ética y la política griegas del siglo IV antes de y nuestras
políticas y éticas del siglo XXI. Hay una proyección interesante de esto, que voy a citar rápidamente, que es la proyección que ha habido luego en la identificación de la lógica, del discurso, digamos, más o menos controlado, racional, la identificación de la lógica con lo bueno, con serio, y la identificación de la retórica con la emoción, la seducción, la espuma del discurso. Esta identificación tuvo prevalencia en la cultura occidental desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX. O sea, costó erradicarla. Afortunadamente ya no se plantea la retórica en esos términos de pura emoción. La retórica, hay que distinguir, vuelvo a insistir, la retórica de la oratoria literaria. Son dos cosas diferentes. Bien, vamos entonces a ver cuáles son los procedimientos de prueba retóricos. Ok, más abajo. Ahí. Es decir, la retórica tiene determinados procedimientos genéricos y determinados procedimientos específicos de prueba, de crear convicción. A esto entiendo por prueba en retórica, ¿no? Uno es el entimema, que viene a ser una especie de silogismo retórico. De hecho, Aristóteles lo llama demostración retórica. Y es una inferencia a partir de lo que es verosímil o de signos, que pueden ser a veces concluyentes o simplemente indicativos, simplemente indicios. Y el ejemplo. El otro procedimiento genérico es el ejemplo, el paradigma, que es un caso pertinente, no solo ilustrativo, sino más bien inductivo. El encimema, realmente el encimema viene del término encímema, que es lo que está en la mente, en el ánimo, en el cimos. Lo que está, digamos, en el interior, que no hace falta explicitarlo. Entonces, según Aristóteles, es el cuerpo de la persuasión. Se trata de un silogismo peculiar. El silogismo ahora lo entiendo como deducción, porque para Aristóteles el encimema sería una inferencia más bien deductiva, más bien por matizar algunos aspectos. Suele versar sobre asuntos, cosas contingentes, y asuntos de orden práctico, parte de algo que es verosímil o de un indicio que se supone familiar para aquellos a los que se dirige el discurso, y no es concluyente de necesidad, sino que incluso puede ser refutable. Voy a poner dos ejemplos del propio Aristóteles. Casos concluyentes. Hay una mujer con secreción de leche en los pechos, luego ha dado a luz. Ese sería un encimema. O bien, esta persona tiene fiebre alta, luego está enfermo. Estos serían casos concluyentes para Aristóteles, al menos. Casos no concluyentes para Aristóteles paralelos a estos. Hay una mujer con palidez, con mareos, con retraso en la regla, luego embarazo. Este no es concluyente, sería plausiblemente embarazo. Hay una persona con respiración agitada, luego posiblemente tenga fiebre. Estos serían casos de indicios, de encimemas por indicios. Hay un mal entendimiento del encimema. Se entiende como una especie de deducción truncada que le falta. Y sí le falta. Y a eso se reconoce que le falta, pero es porque lo pone el oyente. Es decir, un encimema está dirigido a alguien que comparte con el orador una serie de supuestos comunes, entonces no hace falta decirlo todo. Sócrates es hombre, luego es mortal. Bueno, el auditorio entiende que todos los hombres son mortales. Es decir, esa es un poco la dinámica del encimema. Entonces, no es que le falte, es que lo pone, el auditorio tiene que ponerlo. Y dice Aristóteles, y así actúa como un refuerzo de la persuasión, porque los oyentes se sienten ellos mismos satisfechos de lo que han previsto. Eso ya lo sabía yo. Bien, entonces, eso es mucho más convincente que de la otra forma.
El ejemplo, el paradigma, es un término tomado de planos de arquitectura, de modelos de pintura, de escultura, etc. Y tiene algo así como el significado de ejemplo precedente o ejemplo a partir del cual se pueden sacar, digamos, conjeturas, etcétera, etcétera, ¿no? Aristóteles dice que descansa en la transición de lo semejante a lo semejante. Dice que en la mayoría de los casos lo que ocurrirá será similar a lo que ha ocurrido dentro de su propio género. Entonces esto permite que el ejemplo sirva, digamos, de pauta para la inferencia. Por ejemplo, para probar que Dionisio intenta la tiranía, sigo con ejemplos de Aristóteles, al pedir una escolta armada, cabe argumentar que por esta vía del ejemplo, aduciendo que otros que habían pedido escolta armada, como Pisístrato o Teófanes, tal conseguirla, se hicieron tiranos. Bien, el poder de convicción es menor que el de los entimemas, pero no deja de tener con ellos ciertas relaciones. Por ejemplo, dice que antes de un entimema es bueno multiplicar los ejemplos para ir creando, digamos, esa aceptación inicial. Después basta con uno solo. Después de que está aceptado el entimema, ya bastaría con uno solo. Hay un punto interesante en esta relación de lo semejante con lo semejante y que Aristóteles no recoge, pero quiero decir, hasta aquí nos estamos moviendo en el terreno del lenguaje. Estamos hablando de lo semejante discursivamente con lo semejante discursivamente. ¿Qué ocurre con las imágenes? Es decir, las imágenes también establecen relaciones de semejanza. También pueden dar... Y de hecho, los griegos las emplearon. Hay una relación de semejanza que siempre advierten entre la belleza y la virtud. ¿Qué es lo que ocurre cuando Afriné, que era la chica más mona del lugar, la acusan de un determinado delito? Era el modelo de Praxíteles. Que Praxíteles, cuando ya se habían acabado todos los argumentos a favor de su inocencia, la desnuda. Y entonces el jurado dice, qué belleza, no puede ser culpable, tiene que ser inocente. Por la semejanza que hay, otra vez más, entre la belleza y la virtud. En este caso se juntan el ejemplo y el entimema porque parte de un supuesto común en esa cultura, ¿no? De hecho, Finé fue absuelta. Pues es una leyenda, no consta ningún acta judicial en la que ocurriera esto. Pero hay un punto importante, con eso termino, que ha planteado un estudioso de la historia de la retórica, que es Pideloy. Dice, ¿puede haber universales retóricos? Recuerden que habló de Jones, que se habló de universales lingüísticos, la posibilidad de universales lingüísticos. ¿Puede haber universales retóricos? Es decir, ¿puede haber en todas las culturas pruebas retóricas que sean o entimemáticas o ejemplares? Quien tenga intereses histórico-antropológicos puede dedicarse a dilucidar la cuestión. Yo personalmente soy bastante escéptico respecto a los universales culturales, pero bueno, es un terreno de investigación. Bien, vamos a... Una vez admitido, Carlos Cabrera, podemos pasar a la siguiente. Ahora, procedimientos específicos de prueba. Aparte de los genéricos, que habría en todo tipo de discursos, estos serían más específicos. Estos tienen bastante relación con las causas forenses y se inspiran digamos, en juicios, básicamente. Hay unos que son ajenos al arte de la retórica. Son disponibles o están disponibles al margen del ejercicio retórico del orador. Son leyes, testimonios, confesiones de esclavos bajo tortura, contratos, juramentos. Y estos medios se usan. Puede llamar la atención que las confesiones de esclavos bajo tortura sean medios, digamos, legítimos. Pero lo curioso es que si no es bajo tortura, no serían admisibles las confesiones de los esclavos. Estos se usan porque son ajenos al arte. El orador los encuentra fuera de la retórica. Pero hay además otros que son propios del arte.
Y por un lado estaría, esto me permitirá esta debilidad de gente que ha trabajado con lógica, cosas de esas, que es la de emplear suscriptos. Es decir, logos sub cero sería el logos general, el discurso general que empleamos para hablar, discutir, convencer. Pero aparte de esto, habría un logos específico, que es la exposición y argumentación del orador, del retórico. Habría, por un lado, el ethos, que sería el talante del emisor, del orador, del reto. Recuerdo que talante, según la diccionario de la lengua, significa modo o manera de ejecutar algo, y semblante y disposición personal. Es decir, las dos cosas influyen en el ejercicio retórico. El modo como el retor actúa y la manera como se presenta. Y por último, el pathos, que sería la disposición del receptor. Dice Aristóteles, leo, que entre las pruebas retóricas, las que pueden obtenerse mediante el discurso, logos sub cero, son de tres especies. Unas residen en el talante, del que habla. Otras consisten en poner en cierta disposición, pathos, al oyente. Y las últimas en el discurso mismo, logos, por el que éste demuestra o parece demostrar. Estos serían los tres. Hay algunos puntos de importancia de este planteamiento. Primero, el propósito de la interacción retórica no es meramente emotivo, no es solo pácico, podemos decir, no es solo pathos lo que interviene. Es también logos, es también cognitivo. En segundo lugar, todas las pruebas obran a través del discurso, no son ajenas al discurso, no son las impropias, que no son propias del arte, no, propias del arte. Y en tercer lugar, las tres logos y espacios actúan conjuntamente, no disyuntivamente. Es decir, de modo que los procesos de inducción retórica no son monológicos y envuelven a los agentes discursivos en su integridad, no una facultad particular. Es decir, no se dirigen a una facultad racional, a una facultad emotiva, sino a la persona en su conjunto. Y las tres obran, una quizás, según la ocasión, con mayor incidencia que otras. Pero no tiene sentido preguntar, ¿podríamos emplear solo logos? ¿O solo ethos? ¿O solo pathos para hacer, digamos, retórica retórica correctamente? No, habría que emplear las tres ya en mayor o menor medida. Lo cual quiere decir que cuando hacemos una exposición puramente para captar, las emociones y demás del receptor, estaremos haciendo quizás publicidad rentable, pero no buena retórica. Hay una diferencia entre la publicidad y la retórica y conviene mantenerlas, digamos, separadas. Por último, el último punto importante son los géneros retóricos. Son tres. Esto es una idea tradicional. Voy a bajar incluso hasta aquí. Y lo que he hecho es un esquema según de los tres: el deliberativo, el judicial y el epidíctico, según estos criterios. Primer criterio, el tipo de discurso. En el deliberativo es una deliberación para tomar una decisión o una resolución. En el judicial es naturalmente un juicio, el tipo de discurso. Y en el epidíptico es un elogio o un vituperio. El tercer género se refiere a esto. Segundo criterio, el marco del discurso. En el caso del deliberativo es la asamblea. En el caso judicial es el tribunal, y en el caso epidíptico es una ceremonia o una celebración.
Tercer criterio, el objeto de determinación. ¿Qué se trata de determinar? En el deliberativo, lo conveniente o lo perjudicial en asuntos públicos. En el judicial, lo justo o lo injusto, la inocencia o la culpabilidad, ¿no? Y en el epidíptico, virtud, valor, belleza y sus contrarios, cuando se trata de vituperar, no de alabar. Luego, ¿qué tiempo de referencia hay en cada género? En el deliberativo es una acción futura. Deliberamos sobre lo que vamos a hacer o queremos hacer, pretendemos hacer. En el tribunal, en el judicial, son acciones o hechos pasados. No se prejuzga, se juzga sobre lo hecho. Y en el epidíptico es el momento presente, el momento de la celebración. Y por último, ¿cuál es el proceder argumentativo típico? En el deliberativo, suasorio, disuasorio, aconsejable, no aconsejable. En el judicial, acusación y defensa. Los dos se emplean encimemas y ejemplos. Y en el epidíptico, la amplificación, la exageración. Normalmente en el epidíptico se hace sobre exagerar virtudes o exagerar defectos. Es decir, razonablemente, no en el plan del discurso político actual, donde la exageración es empezar con un insulto y terminar con otro mayor, ¿no? Sino estarían fuera de juego en este caso los insultos. Bien, es importante tener en cuenta la idea de retórica deliberativa de Aristóteles, porque marca cómo ser razonable en cuestiones que no tienen una solución única, sino que puede tener varias soluciones que hay que debatir entre las propuestas, y además son cuestiones que nos afectan directamente. Aristóteles dice concretamente que no deliberamos sobre lo necesario, sobre lo inmutable, sobre lo eterno, porque todo esto sobrepasa nuestra capacidad de acción. Tampoco deliberamos sobre el puro azar, porque ocurre al margen, digamos, de nuestras posibilidades de intervención. Y, en fin, termina diciendo que una comunidad de ciudadanos tampoco delibera sobre lo que no le concierne. Esto dice que unos atenienses no tienen que deliberar sobre la Constitución espartana. En ese aspecto no tienen competencia, no tienen jurisdicción. Entonces tampoco sería objeto propio de deliberación, sino deliberamos sobre las cosas prácticas, factibles y conforme a criterios de plausibilidad y de mayor o menor ponderación de elementos de racionalidad. ¿Qué pasa con esa retórica actualmente? Pues que, bueno, voy a marcar algunas diferencias propias de la retórica esotérica. Primero, de la deliberación, sobre todo. Primero, Aristóteles da mucha importancia al factor numérico o agregativo. Es decir, dice que los muchos deciden mejor que unos pocos, aunque no sean expertos, porque al operar conjuntamente reúnen mayor riqueza de medios, de inteligencia, de virtud o de cualquier otro criterio básico a la hora de justificar una decisión sabia. Y pone el ejemplo de un banquete. Un banquete dado por una persona solo suele ser más pobre que un banquete dado por un colectivo de individuos. De momento, dejo a su sabio criterio y juicio la opinión sobre cada una de estas caracterizaciones. Segundo, otra cosa que le importa, y este que creo que tiene más interés, es el factor deliberativo. Los muchos cuentan con más puntos de vista y más variados, así como con argumentos diversos que cabe contrastar y refinar en el curso de los debates y procesos deliberativos. No, Aristóteles no llega a decirlo, pero lo sugiere. Esto podría neutralizar sesgos y prejuicios de parte, porque serían varias las partes que podrían intervenir en ese colectivo. Y por último, hay un factor judicativo y evaluativo, que es que
a pesar de las limitaciones de lo que podríamos llamar la inexperticia individual, en eso que los individuos no sean expertos, acá hay individuos no expertos, el conjunto de los usuarios puede juzgar y evaluar mejor el resultado y el impacto de las decisiones que les afectan. Dice casi literalmente que el cliente puede juzgar mejor que el artífice o el vendedor del producto. Es decir, el que lleva los zapatos puede juzgar mejor que el zapatero sobre el rendimiento, digamos, de ese producto. Es importante tener en cuenta una idea problemática, que es la idea de que, según esto, un colectivo puede ser más rentable en la deliberación y en el curso de la toma de decisiones que el más listo de la clase. Puede ser más productivo que el más experto, el más sabio, el más afeitado. Esto se ha discutido mucho, pero hay argumentación empírica que lo apoya. Hay trabajos, sobre todo de Bull y Anita Williams. Por ejemplo, tiene uno en Science del 2010 sobre Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups, donde el rendimiento de los grupos humanos, la evidencia es que hay una inteligencia colectiva, hay un factor de inteligencia colectiva que importa más que los factores, digamos, puramente individuales. Este resultado lo confirmaron luego ella misma, Anita Williams Woolley y colaboradores, en 2015 en un artículo en Current Directions in Psychology Science, ¿no? Que es Collective Intelligence and Group Performance. El resultado viene a ser similar. El rendimiento colectivo es superior al rendimiento del experto en un determinado tipo de cuestiones. No en todas. Tienen que reunir determinadas condiciones. Esto no vale, digamos así, como en general. Pero hay, aparte de esos aspectos, hay un punto en el que me gustaría insistir, que es la fundamentación aristotélica del rendimiento del discurso deliberativo sobre la base del lenguaje, del propio lenguaje discursivo. Esto ya no pertenece a la retórica, pertenece a la política. Voy a leerlo porque creo que es interesante. Tendrás porque todo el mundo se queda en la primera frase y no sigue cuando la sustancia muchas veces viene detrás. Dice, la razón por la que el hombre es un animal social, todo el mundo se queda en que el hombre es un animal social, un animal político, social en ese sentido, más que la abeja o cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza, como solemos decir, nada hace en vano. Y el hombre es el único animal que tiene lenguaje, logos. La voz es signo de dolor y de placer. Y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza les permite sentir dolor y placer e indicárselo unos a otros. Pero el lenguaje es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, lo justo y lo injusto. Y es propio y exclusivo del hombre, frente a los demás animales, tener el sentido de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, y demás cosas por el estilo. Y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad, los colectivos básicos. Y sigue, para rematar, digamos, el individuo separado no se basta a sí mismo, será semejante a las demás partes en relación con el todo. Y el que no pueda vivir en sociedad o no necesite nada por su propia suficiencia, no será miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. En resumidas cuentas, los que estarían incapacitados para deliberar serían las bestias y los dioses. Afortunadamente nosotros podemos deliberar sobre el asunto. Bien, esto sigue valiendo. Hay actualmente unas diferencias interesantes. Primero, de planteamiento. Aristóteles lo que quiere hacer es una taxonomía de regímenes políticos. Por ejemplo, y no trata, si se puede quitar ya,
y no trata de defender la democracia, pero da unos apuntes. Por ejemplo, para Aristóteles es democracia el gobierno por turno. Es decir, es democracia que unos gobiernen y luego puedan ser gobernados, y los que puedan ser gobernados a su vez puedan gobernar. Eso es lo que constituye, digamos, el juego democrático. Naturalmente no es un radical en ningún sentido. Más bien dice que lo ideal sería que los mejores fueran justos, buenos y demás, y gobernaran sin procurar equivocarse, ¿no? Naturalmente, actualmente tenemos planteamientos distintos de lo que tendría que ver la democracia y la deliberación. Hay un programa macro que se llamarían de democracia deliberativa, que es hacer una gran política. Hay programas, por ejemplo, hay obras sobre Europa delibera. Bueno, ese sería un macro planteamiento, y programas micro que serían deliberaciones democráticas, no democracias deliberativas, sino deliberaciones democráticas. Yo creo que este segundo es mucho más interesante. Una deliberación democrática es una que se tiene determinados criterios de equidad, igualdad de oportunidades de intervenir, de que todo el mundo, aunque no intervenga de modo que se sienta más o menos representado en la decisión final, se pueda sentir responsable de ella. Esto sería una deliberación democrática. Una democracia deliberativa sería elevado esto a la enésima potencia, y claro, ahí ya tengo mis dudas de que la cosa se puede hacer fácilmente. Hay otro punto importante, y es que en la deliberación aristotélica es interpersonal y presencial. Y Aristóteles llega a recoger un proverbio anterior, que a mí la verdad es que me gusta bastante, es: la vergüenza está en los ojos de los otros. Entonces, la presencia de los otros, que los otros me estén viendo, es en lo que por un lado me puede inhibir y por otro lado me puede estimular. Este contacto. Bien. Según esto, la comunicación IP sería absolutamente desvergonzada. La comunicación telemática sería absolutamente desvergonzada. Aquí no hay ojos que miren ni ojos que vean. Ni gente que se siente admirada. Es más, se puede disfrazar, digamos, la propia presencia. Por consiguiente, los medios masivos de comunicación, los medios telemáticos, han hecho que vivamos en un mundo muy diferente del esotérico. Para colmo, hay artilugios como los bots de reproducción automática de mensajes, etcétera, etcétera, donde ni siquiera hay agentes discursivos, no hace falta para nada. Se va reproduciendo automáticamente hasta que terminas, digamos, su plazo de vigencia. Le ocurre como el yogur, que ya también caduca, afortunadamente, y entonces empieza un nuevo bot, nuevo de bots y cosas de este tipo, ¿no? Bien. Estas serían entonces más o menos lo que les quería contar, y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Bueno, pues como siempre, después de esta sesión, como un especialista en cuestiones en las que la mayoría de los que estamos aquí no lo somos, pero que rozan muchas cuestiones que nos interesan, tal vez cabe abrir un pequeño coloquio, ¿no? O sea, unas palabras Mira, preguntando, muchas gracias por la charla, pero al hilo de esto último, yo creo que a lo mejor es un poco exagerado. Hay mucha gente que siente mucha vergüenza en las redes sociales. Las redes sociales las utilizan las agencias de selección de personal para descubrir cosas sobre las personalidades de los... O sea, que no, las identidades no están ocultas, sino a veces muy manifiestas, y hay gente que pasa mucha vergüenza con los contenidos de las cuentas de Twitter o del resto de redes. O sea, que bueno, que están
esas otras cosas que mencionabas, pero también las redes se producen una visibilidad que antes no existía respecto de la intimidad de cada uno, y es otro aspecto contrario al que... ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Lo único que ocurre es que entonces nos movemos en otro ámbito. Nos movemos en el ámbito de la selección e identificación personal. Nos movemos en el ámbito de, necesito tales tipos de personas y entonces, naturalmente, les selecciono por este medio. Pero eso no tiene que ver con la discusión de asuntos de interés público. Esa es un poco la historia, ¿no? Es decir, que vamos a discutir, por ejemplo, si nos excusamos ante los hispanoamericanos por eso, ese es el punto en el que las cosas ya varían un poco. La idea esta de que los muchos pueden ser más razonables que el uno es una idea aristotélica que tú has rescatado desde hace tiempo ya y que insistes en ella, pero ¿cómo habría que entenderla? Por ejemplo, los muchos científicos en relación a los muchos ciudadanos, o los muchos ciudadanos que son un conjunto más amplio evitan las distorsiones de los muchos científicos, y digo la categoría de científicos para ponerlo en sentido fuerte, ¿no? Claro, ese es un problema que tiene los planteamientos macro. Que en el caso de los planteamientos en macro, claro, la cuestión se mezcla científicos, políticos, técnicos, ciudadanos y los hijos de los ciudadanos. Es todo el pool de la población. Y ahí es muy difícil marcar. De hecho, estos experimentos se hacen con grupos relativamente homogéneos, no uniformes, porque hay un peligro con la formación de los grupos para hacer experimentos de estos. El peligro es lo que se llama el pensamiento del grupo, el group think, que es que si tú creas un grupo medianamente uniforme donde toda la gente piensa igual o de una manera semejante, que es la tentación de los comités para tomar determinadas decisiones. Un presidente de gobierno, se ha planteado, es decir, Johnson, etcétera, Kennedy, se han planteado la creación de comités, por ejemplo, para continuar la guerra de Vietnam, dejarla para invadir, entrar por la vía de cochinos o no entrar, etcétera. Entonces, esos comités, cuando son de gente que piensa más o menos de lo mismo, son de confianza, normalmente se equivocan. ¿Por qué se han equivocado? Retirarse de Afganistán. Claro, se han equivocado porque toman decisiones unilaterales. No hay alternativa. Entonces, el consejo para formar grupos de deliberación, microdeliberación, es, aunque parezca ahora un poco así, es que haya mujeres. No solo varones. ¿Por qué razón? Porque las mujeres normalmente escuchan antes de hablar y los varones hablan antes de escuchar. Entonces, claro, es más rico lo que puedo decir. Además, se ha enterado quien escucha antes de hablar que quien habla y trata de imponer su... De hecho, por ejemplo, con la crisis esta de los proyectiles rusos en Cuba, además, la respuesta que iba a dar Kennedy, montó un equipo en el que ya se sabían cosas de estas, ¿no? Entonces monta un abogado del diablo, un abogado de la otra causa. Y su hermano, Robert Kennedy, hacía de abogado de las ideas que se estaban proponiendo la mayor parte de los generales, que era entrar a saco. ¿Qué objeciones tiene? ¿Qué problemas tiene? Había alguien que tenía que decirlo, porque de lo contrario, sí, no hay dificultades, vamos. Hay casos como me parece que fue el Apolo, no recuerdo cuál fue el Apolo octavo, uno que se quemó al entrar en la atmósfera, y la decisión también fue equivocada porque la tomaron simplemente un grupo de expertos sin consultar más.
fue uno que perdió los alerones. Entonces, volviendo a la cuestión esta, lo que sí es interesante es que el grupo tenga intereses más o menos comunes y se refieren a un asunto que les concierna a ellos. Si no les concierne a todos, a los científicos les puede interesar tal cosa, a los ciudadanos se puede interesar otra cosa distinta. Lo que se trata es de que pueda llegar a interesarles a todos. Por ejemplo, el caso de las centrales nucleares. Ha habido opiniones de físicos que dicen, ¿qué va a pensar la gente del pueblo que no ha cursado físicas? Que tienen ni idea de energía nuclear, no tienen ni idea del costo de la energía nuclear. Entonces, lo que hay que poner es una central nuclear. No, la cosa no es esa. La cosa es que el científico, el que sabe, tiene que procurar que los afectados sepan a qué atenerse y puedan entonces juzgar. La función de la retórica es poner a la gente con no, de juzgar, en lugar de simplemente expulsarla porque no es competente. Bueno, todo esto son palabras bien intencionadas. Yo creo que es cierto, vamos, realmente no está demostrado, no es geometría. Esto parece claro. Pues yo voy a pedir hablar dos cosas. A mí me parece que sobre, una mera opinión, ¿no? Sobre estas cosas, a veces, por ejemplo, sobre la participación de los científicos en los procesos deliberativos, ¿no? El problema es a título de que participen. Es decir, en el ámbito en el que nos movemos, que es la retórica, de lo que puede ser de otra manera, en última instancia en el ámbito de la filosofía práctica, no hablamos de la verdad. No estamos discutiendo sobre si algo es verdadero o falso, sino más bien sobre si algo puede ser, es posible o es deseable. Tal. Y en ese sentido, digamos que el conocimiento experto puede proponer conocimiento sobre medios para alcanzar determinadas cosas que nos parecen deseables. Pero en última instancia, aquello que consideramos deseable entra, a mi modo de ver, dentro del pluralismo, de puntos de vista, de opiniones, de deseos, de intereses, de afectos, de pasiones, etc. Es decir, creo que en ocasiones se puede confundir la intervención del científico en tanto experto y conocedor de ciertas verdades en ciertos ámbitos con aquellos que participan en un proceso deliberativo para alcanzar determinada cuestión que consideramos conveniente, ¿no? Y sobre eso la otra parte, que, bueno, dado que estamos en el ámbito de la cátedra de Javier Muguerza, claro, el problema es que me da la impresión de que muchos procesos deliberativos, ¿cómo pueden terminar, no? Se supone que puede ser una decisión, pero claro, ¿qué tipo de decisión? O si cabe el disenso para entendernos rápidamente, ¿no? Realmente parece que sí, pero creo que tenemos que ser conscientes de que muchos procesos de discusión o bien lo eternizamos y es una discusión ad infinitum, ¿no? O bien en algún momento hay que tomar alguna decisión tomando en cuenta que, bueno, puede haber algún tipo de consenso, pero que este es mayoritario y que cabe el desacuerdo y la continuación del debate, aunque haya que tomar una decisión en un momento. No sé. No, gracias. No, son dos cuestiones. Hombre, la primera, yo no soy filosofía práctica porque no estoy muy... estoy más... me resulta más familiar el mundo del derecho. Entonces, esto en derecho se ha planteado de una manera aguda, que es qué papel juegan los expertos en las decisiones que tiene que tomar el juez para dictaminar y dirimir un caso. Entonces, unas pretensiones que había en tiempos de los expertos eran que, bueno, que ellos prácticamente decidían el caso, porque el juez, al fin y al cabo, lo que tenía era que oír, y como no sabía criminología, ni si era forense, ni era, pues, lo que tenía era seguir el experto. Hay una reacción muy fuerte. Es decir, los expertos no pueden dictaminar. La función del experto es presentar las opciones valoradas, pero no dar un veredicto. ¿Cuál es la misión del juez? Dar el veredicto, pero no gratuitamente, no prescindiendo de los expertos, no fundamentando el veredicto en las opiniones recabadas de los expertos. Hay una cierta ida y vuelta
un feedback. Y ese feedback lo que hace es enriquecer y alimentar un poco la... ya digo, de filosofía práctica, no sé cómo se resolvería. Pero bueno, en derecho se está resolviendo continuamente. En juicios en los que intervienen. Bien, el otro punto, la deliberación. El otro punto es interesante porque hay una idea bastante clara de que la deliberación tiene que tener un desenlace. No se delibera por deliberar, es decir, no se juega a deliberar. Eso sirve para entrenamiento, para que la gente aprenda. Y es muy bueno que a críos de 6, 7, 8 años se les enseñe a escuchar lo que dice el otro, si no está de acuerdo con lo que uno piensa, y además que lo sepa repetir, porque hay experiencias en las que se le dice al niño, ¿qué ha dicho el otro que te lleva a la contraria? Ah, no sé, yo ni lo ha oído. Entonces, que la gente escuche en ese sentido es bueno, pero tiene que tener un desenlace. Que no lo tiene, bueno, pues entonces se puede tomar una decisión. Vamos a dejarlo madurar. Y dejarlo madurar es un poco tener en cuenta quizás otras cosas que van surgiendo y que van determinando. Pero el objetivo es que tenga fin. Es decir, el objetivo es terminar la deliberación. Entre otras cosas porque cuesta dinero. El grupo de la gente que delibera normalmente está en determinados hoteles, cosas de este tipo, no es en Estados Unidos. Y entonces eso, mantener los 15 días, pues bueno, pero mantener los 2 meses, ya, sí, hasta los cardenales dice que tienen que terminar alguna vez. Es decir, que entonces en ese sentido la deliberación se supone que tiene que terminar. Y por otro lado, si no termina, ya están previstos normalmente, bueno, pues esta instancia queda invalidada y pasamos a otra instancia de consideración. Porque el mundo práctico tiene esas limitaciones de conocimiento, de tiempo y de procesamiento, es lo que se llama la racionalidad limitada, la bounded rationality. Entonces, hay que atender a esos requisitos. Yo tenía una pregunta muy diferente y es, tú ya hace años, en una conferencia aquí, o en el edificio central, no recuerdo ahora, planteaste sobre los estudios de filosofía, la retórica, los estudios sobre la demostración y sobre la argumentación. Después de tantos años ocupándote de estos problemas, de las artes de la razón, como a veces las llamas, ¿qué papel crees que tiene que tener la retórica, la argumentación, la lógica también, en el espacio de la enseñanza universitaria? Yo creo que tiene que tener, en tiempos fui también por deformación profesional de lo que estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando, por ejemplo, la demostración de la Edad Media. Entonces, me ilusionó el trivium, la idea del trivium. Recuerda que la idea del trivium, ¿no? Es decir, gramática, dialéctica, retórica. Después me pareció que era muy difícil mantener eso, ¿no? como programa real, educativo. Ahora, creo que seguían siendo disciplinas básicas, lógica, bueno, que eran dialécticas, si se quería entonces, gramática y retórica. Actualmente lo que sí creo es que, por ejemplo, las facultades de humanidades pueden cumplir ese papel. Yo hay una cosa que lamenté mucho, que fue la desaparición de filosofía y letras, la desaparición de los cursos comunes de filosofía y letras. Tuve la suerte de hacerlos todavía. Cursos comunes de filosofía y letras eran básicos y la gente sabía, al menos con cultura general. Es decir, vamos a dejarnos de muchas idealizaciones, salía al menos con cultura general. Es que ahora la gente sale sin cultura general. En muchas cosas que tienen que ver con su propia especialidad. Entonces, los estudios de humanidades creo que podían recoger ese sentido. Y además con una ventaja, que sin la constitución disciplinar que podía tener el trivium o el coderín, ese tipo de cosas, ¿no? No nos hace falta disciplinas.
lo que nos hace falta es, bueno, decía Popper, ¿no? Que Popper son todos mis queridos. Somos estudiantes de problemas, no somos estudiantes de disciplinas. Entonces, si el problema nos lleva a esto, y a esto, y a esto, tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí. No simplemente, bueno, es que esto pertenece al departamento de al lado, y a ver qué me va a decir. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, que esto sea una facultad de humanidades, me parece genial, completamente genial. Más allá de lo administrativo, porque si no... No, claro, ya ves que en ese sentido no tengo nada de administrador. Entonces, bueno, uno es un teórico, o sea, no, pero bueno, yo creo que de todos modos se puede alcanzar. Hay una imagen que, bueno, que suelo repetir, que es la imagen de la estrella polar. La estrella polar señala el norte. ¿Qué significa eso? Que si seguimos vamos a llegar al norte. Bueno, sí, pero no a la estrella polar. Es decir, la estrella polar es inalcanzable. El ideal es inalcanzable, pero va marcando el camino que nos interesa tomar. En ese sentido, yo haría de las humanidades una especie de estrella polar. Quizás sea imposible llegar al ideal de las humanidades, llegar al ideal Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso Bertrand Russell, por acercar el asunto. Pero bueno, es un camino que sería bueno seguir. Pero no choca eso un poco con lo que mucha gente defiende hoy en día acerca del poshumanismo. O sea, las humanidades están basadas en ideales e ideas humanistas que para mucha gente son algo caduco. Entonces, reivindicar las humanidades a lo mejor es reivindicar un pasado. Bueno, yo no tendría problema en un renacimiento. Es decir, que entonces, en ese sentido, se puede. No, reivindicar el pasado no reivindicas los modos pasados, pero sí puedes reivindicar ideas y sugerencias, digamos, tomadas de ahí, como por ejemplo el valor de la dignidad humana. El valor de la dignidad humana es un ideal humanista. Sí, y eso es justamente lo que mucha gente cree que debe ser abandonado. O sea, que la dignidad la tiene el planeta o otras cosas, pero no el ser humano. Pues peor para todos nosotros. El ser humano me parece muy interesante la idea del planeta, pero sí en la medida en que contribuye a mi propia dignidad también, no simplemente... Por decir algo en relación con esto último, tanto por valor como por optimismo, ¿no? Lo de la estrella polar. Lo de, La perdona... estrella polar. Ajá. Han presentado la estrella polar. Un ideal regulativo, ¿no? Inalcanzable, pero lo orienta, ¿verdad? Bueno, Aristóteles está ilustrado. Entonces, como ven el entorno de la polis, el ateniense, no le importa para nada lo que pase con los espartanos, ¿no? Ni con los persas, ni con otros pueblos. Sin embargo, nosotros estamos en el ideal universal. Nos importan todos los pueblos. No importa. Claro, desde ese punto de vista, ¿qué aporta la retórica de Aristóteles en una perspectiva de progreso, en lo que Habermas llama, por ejemplo, pragmática universal del lenguaje? Tenemos la teoría de los habla, ¿no? El estilo evolucionario, el sentido evolucionario emotivista, la retórica guarda mucha relación con el positivismo, a pesar de que tú has intentado escapar en otra dirección, pero desde luego no llega al plano de un sentido evolucionario del mejor argumento. Mencionaste democracia deliberativa o deliberación democrática. Bueno, eso es interesante. ¿Qué es una deliberación democrática? Que no sea retórica, que no sea meramente emotivista, que no sea revolucionario, que apunte hacia el mejor argumento. Hoy día el mejor argumento es un argumento ilustrado, un poco moderno o nihilista, como señaló, existe, ¿no? Sino ilustrado. Derechos humanos universales, progreso, democracia deliberativa en definitiva, pero deliberar en esa dirección y no en otra. Entonces, claro, la retórica quizás describe, pero no orienta. ¿Te parece? No, La descripción perfecta.
Porque estamos en un mundo fatal. Pero la estrella polar no se. Ya, ahí la cuestión está, en parte, en un aspecto que habría... Yo sería crítico con la idea del mejor argumento de Habermas. Sería crítico en el siguiente sentido. Y de hecho, se ha criticado bastante. Por ejemplo, hay un montón de argumentadoras feministas, que no están en absoluto de acuerdo con el planteamiento habermasiano del mejor argumento, porque es excesivamente racionalista. Es decir, ha perdido de vista otros aspectos. Y luego hay otro punto interesante, que el argumento, apelar al mejor argumento, no permite hablar a los pueblos sin voz. Es decir, ahora sabemos que hay pueblos sin voz. Es decir, sabemos que hay pueblos que no tienen capacidad de expresión para moverse en una asamblea o un parlamento. El criterio del mejor argumento los deja absolutamente separados. Hay que buscar alguna otra cosa para que ellos se puedan expresar, se puedan hacerse oír. Entonces, en ese sentido, creo que es cierto, no habría estrella polar salvo en algún punto. Vamos a intentar entendernos mejor entre todos. Esa sería la estrella polar. Sí, pero sobre el mejor argumento, el propio Habermas dejó en suspenso eso cuando ya puso el interrogante, Claro, que es una pragmática universal del lenguaje. Es lo último, no es mejor. Lo último es que es una pragmática universal del lenguaje. Y en esa pregunta estamos. Sí, claro, es que, bueno, aprovechando que estamos en la Cátedra Cultural Javier Muguerza, yo recuerdo discusiones que tuve con él sobre algo similar al mejor argumento, que era el preferidor racional. El preferidor racional también podía ser una estrella polar, pero me da la impresión de que iba más al sur que al norte, que más en ese sentido iba en otra dirección. Entonces, sobre todo por las ciertas limitaciones, nos hemos acostumbrado a dialogar con nosotros mismos en Occidente. Y por Occidente me refiero tipo blanco, educado, normalmente varón. Entonces, hay mucha gente en el mundo con la que nos tenemos que entender. Es absolutamente, no sé cómo calificarlo, que en muchos sitios vayan por la tercera vacuna y haya otros sitios como la mayor parte de África no tienen ni la primera. Es decir, todo esto, ese tipo de situaciones no igualitarias, no equitativas, y además que no se permite apenas hablar de ellas. Todo el mundo habla de la tercera vacuna, pero se habla muy poco de los que no se han vacunado. Todo esto complica mucho las cosas. Complica. Y por eso creo que el entendimiento, procurarse un entendimiento más o menos razonable, además es siempre tentativo, aproximativo, bien intencionado, son mejores las buenas intenciones que las malas. La cosa está del buenismo, mejor que el malismo, será, digo yo. Es decir, que vamos, que en ese sentido me parece que debemos ser un poco responsables. Vale, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dejarla con este broche final, podemos dar por terminado el acto. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.